Gracias a todos por estar aquí. Me encanta tanta gente a estas horas y en esta etapa del año. Todavía pensando en lo más importante realmente, que es nuestro bienestar. Para los que no me conocen, mi nombre es Sara Mesa, yo soy médica neuroradióloga. Esto significa que yo interpreto resonancias del cerebro y la columna y a raíz de mi curiosidad por el bienestar de nuestro cuerpo, no solamente de lo que está afuera, sino de lo que está dentro, comencé un camino muy largo de estudiar diferentes ejes de bienestar, de estudiar medicina funcional, hice un posgrado en nutrición y alimentación, soy enamorada del manejo de las emociones y el control de la mente porque yo lo necesito y todo lo que me interesa y lo que investigo y lo que estudio parte de una necesidad personal. Así que no soy ese tipo de persona que muestra hacia afuera que todo está bien y que todo lo tengo bajo control y que voy a predicar y después a esconderme, a hacer todo lo contrario. No, soy de frente una persona como cualquiera de ustedes con un montón de dudas, de inquietudes, de errores y sobre todo en el tema de la salud, siempre tratando de dar y dar la extramilla por la delicada fina línea que se cruza muchas veces sin darnos cuenta y que puede a largo plazo dañar nuestro organismo de diferentes formas. Entonces, a raíz de la adultez, realmente, a raíz de todos los cambios con los que llega ser adulto, ser mamá, ser papá, ser empresario, ser empresaria, ser hijo de personas que están mayores, hermana, hermano, en fin, o sea, esos paquetes y esas mochilas que traemos todos nosotros cuando dejamos de ser niños y dejamos de estar cobijados como por esa seguridad de la vida. Yo empecé a entender que había muchas variables que se repetían como con diferentes caras. Y un día llegué a la conclusión, que es lo que he comunicado recientemente, y es, todo es culpa del cortisol. Entonces ya vamos a aprender un poco de eso. Realmente pues eso es un resumen muy injusto. No es culpa del cortisol, el cortisol es la consecuencia de muchas decisiones que tomamos en la vida diaria, pero casi todo lo que empezamos a padecer como adultos sí es culpa del estrés crónico. El estrés tiene muchas caras, hoy vamos a entender esto mucho mejor, pero cuando empezamos a mirar, no sé si alguno de ustedes ahorita en las preguntas, por favor tratemos las podemos ir escribiendo, mi equipo va a estar súper pendiente de todo lo que vaya a surgir de dudas y preguntas, pero vamos a usar este espacio como para entender, pues, por qué uno hace un curso de manejo del estrés y cómo así que estrés bajo control, no pues que queremos deshacernos del estrés. Hay muchas dudas alrededor de este tema. El estrés se asocia a las principales causas de mortalidad. Y bueno, pues eso es como que, entonces el estrés me está matando, pues sí, el estrés se asocia a muchísimas enfermedades. Aquí estaba poniendo, sí, soporté. Acá está poniendo, espérame, un momentico, perdón. Vamos a mirar acá. Bueno, ya estoy viendo acá el chat. Perfecto. Se asocia a muchísimas, si no a todas las entidades que afecten nuestra salud mental. El estrés se asocia a todas las situaciones de nuestra vida diaria que parecen ser insignificantes, pero que nos están restando salud física y mental. Pero también el estrés es necesario para vivir y eso lo vamos a aprender ahora. Entonces, vamos a comenzar acá y ustedes van a decir, pues yo quiero que ustedes levanten la mano hipotéticamente, pero levante la mano el que empezó hoy el día así. ¿Quién empezó el día así? Hipotéticamente. Yo creo pues que nadie, a no ser que es más, si empezaron el día así, no están oyendo esta charla. Ninguno de nosotros tiene una rutina de vida de empezar el día en una playa, meditando, tranquilo,
No, la verdad es que la mayoría de nosotros empezamos más bien los días, ya en este momento todos se están imaginando cómo empezaron su día. La mayoría de nosotros empezamos nuestros días así, más o menos, ¿cierto? Estamos corriendo, vamos de afán para el trabajo, tenemos un montón de cosas, de reuniones, de problemas, de situaciones que nos suben nuestro nivel de estrés muy, muy elevado. Yo si les contara, por ejemplo, todo lo que ha pasado hoy en mi día, pues dirían, le necesita más ella escuchar la charla que nosotros, pero hay días así. Y pues también el estrés se parece a esto. El estrés no necesariamente es único de las personas que están teniendo una vida laboral demandante, para nada, y esto es súper importante reconocerlo, porque muchas personas también se preguntan, pero yo, ¿por qué me siento estresado? ¿Por qué me siento mal? Si yo tengo en teoría ya todo cubierto, tengo mi vida económica cubierta, tengo una casa, viajo todos los años, tengo una familia hermosa, pero es que eso también genera estrés. Si tenemos, como les decía al principio, esa característica de ser adultos, eso es igual a estrés. Si tenemos hijos, eso es igual a estrés. Si tenemos trabajo es igual a estrés, si no tenemos trabajo es igual a estrés. Todo lleva al estrés y por eso mi conclusión es, veas que todo lleva a un aumento del cortisol de una forma disregulada. Porque también vamos a entender por qué sí es importante nosotros sentir pues que estamos vivos y que tenemos algo de estrés. Principalmente, esto se les parece a que a mí yo cuando me imagino una mente de una mamá o de un papá o de un jefe, me imagino esto, me imagino una juguetería desordenada, me imagino una locura absoluta y una juguetería desordenada que tiene un millón de temas inconclusos. A eso se parece la mente de las personas del mundo moderno. Además, hoy en día estamos expuestos a otros estímulos aún peores, que son estímulos de este tipo de dispositivo, que todo el tiempo nos están restando nuestra atención. Entonces, ya con el estrés que veníamos de base, pues esta era, este mundo moderno nos agrega el estrés de estar todo el tiempo conectados, de no poder dejar de mirar correos o notificaciones o noticias, buenas o malas, todo el tiempo ahí. Entonces somos una generación que si bien somos la generación con más herramientas para vivir bien, para vivir más años, porque tenemos en teoría mucho solucionado que antes no teníamos solucionado, pues somos una generación que está bastante enferma física y mentalmente. Y esto se asocia, ¿adivinen a qué? A más estrés en el cuerpo y estrés mental. Entonces, vamos a pensar en este momento en algo que nos tenga rumiantes, aquí como los hámsters en su ruedita de hámster dando vueltas sin parar como unos locos, para poner un ejemplo en nuestra mente y en nuestra vida. Pensar algo nos esté robando la atención y algo que nos esté robando el sueño. Todo el mundo en este momento puede identificar esa emoción o esa situación, que tengo una deuda o que tengo a alguien cercano enfermo o que cualquier cosa, ¿cierto? Pues vamos a utilizar el ejemplo, ese ejemplo en todos ustedes para que yo les explique eso cómo está funcionando en su cuerpo, porque miren que vamos a hablar de algo que es completamente mental. Entonces, tenemos una situación que está en nuestra mente, porque cuando nos acostamos en la cama a pensar en eso, en este momento esa cosa no existe. O sea, está en nuestra mente una historia. Incluso podemos simplemente elegir una de esas situaciones que esté en el futuro. En este momento piensen en algo del futuro, no sé. Estoy rumiando que en 3 meses tengo que hacer tal cosa o que pasado mañana. Eso en este momento no ha pasado y no existe, pero en nuestra mente es completamente real. Porque cuando nosotros generamos un pensamiento, para que ese pensamiento se ejecute, se está disparando un mecanismo cerebral que necesita moléculas, que genera pulsos eléctricos, que está reclutando vías neuronales y que
literalmente esa idea de nosotros pues tiene peso y forma molecular, genera señales eléctricas y al generarse esto, que nace como un pensamiento, pues nuestro cuerpo lo va a interpretar como una emoción. Entonces, ahí está en la cabeza cualquier idea, cualquier cosita y nuestro cuerpo, ¡pam!, lo interpreta. Al interpretarlo, dispara señales que pues hoy, en este momento no vamos a ahondar porque lo haremos para las personas que hagan el taller de estrés bajo control completo, pero resumen, esas emociones en nuestro cuerpo, si son emociones que nos van a activar y nos van a disparar señales de estrés, van a empezar a tener una repercusión física. A mí me gusta, ya pueden dejar esa idea del futuro para que nos robe el sueño hoy, pero me gusta que se acuerden de algo tan sencillo como la primera vez que sintieron esa traga o ese amor romántico por alguien por allá en la juventud. Uno literalmente pensaba que se le iba a salir el corazón, le dolía el estómago, sentía mariposas en el estómago, empezaba a sudar, le rascaba la cabeza, todo. Esto es solo ver una persona que a uno le guste o ver a una persona que a uno le llamaba la atención. Entonces, miren, nuestro cerebro como es de hábil y de maravilloso, pero nuestro cuerpo lo está recibiendo. Ese es un estrés agudo. Ahora, imagínense qué pasa si todo el tiempo tenemos un montón de esos mecanismos en nuestra mente, con ese ronroneo, con ese run, 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 de que están pasando cosas en nuestra mente y se están despertando estas señales todo el tiempo en nuestro cuerpo. Pues nuestro cuerpo va a llegar a un estado que es un estado de inflamación elevada. Ese estado de inflamación elevada pues no se da si estamos, esta es la curva, es una curva muy interesante que habla del estrés y del rendimiento. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos en este lado gris, es ya no puedo más, ya tengo demasiados niveles de estrés, son tan elevados que yo no voy a tener un rendimiento adecuado. Pero entonces acá volvemos a pensar, pues, ¿por qué nuestro estrés puede ser un estrés productivo? Pensemos que llegamos a la oficina, tenemos muchas cosas para hacer, o estamos en nuestra casa, tenemos muchas cosas para hacer y estamos rindiendo al máximo para poderlo lograr. ¿Y qué pasa si estamos al otro lado de la curva? Es decir, no nos está pasando nada, nada nos está generando una estimulación física o mental, pues entonces también vamos a estar como muy bajitos. Entonces pensemos en algo como que, "Ah, no, qué pereza, yo no quiero nada, totalmente desmotivados", en algo que diga, wow, estoy como rindiendo en flow en la vida, estoy lo suficientemente retado, entonces ahí estoy rindiendo a mi máximo potencial y para eso se necesita cierto nivel de estrés, pero es un estrés que yo estoy usando para hacer cosas, para ejecutar. Y ya, cuando se nos fue la mano, cuando ya estamos demasiado estresados, pues ya no podemos más y nos desenfocamos y no podemos cumplir con lo que queremos. Y acá vamos a hacer como un pequeño resumen del cortisol, porque el cortisol en sí, pues no es malo, es una molécula súper importante que nos activa, entonces se debe liberar por la mañana, como ven estas curvitas, se libera en la mañana, da señales de hola, estoy despierto, vamos con este día y pues tiende a bajar, a bajar, a bajar y ya por ejemplo a esta hora ya es una curvita pues mucho más aplanada, ¿cierto? Hay promedios, hay cifras, yo les explico esto mucho mejor en el taller y en las consultas, pero pues que sepamos que no es algo como, no, es que se me subió el cortisol a las 6 de la mañana, no, es que posiblemente si usted se mide el cortisol a las 6 de la mañana, posiblemente lo vea más elevado que si se lo mide por la tarde, pero lo importante es la curva y la relación. Pero entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que podemos tener una curva con diferentes picos. Cuando eso pasa es, por ejemplo, si usted ese día se levantó corriendo y llegó a la oficina a 1000 y no logró hacer nada y después alguien le llamó la atención, entonces usted tuvo un conflicto y después se montó en el carro y había taco y lo chocaron y después volvió a la casa corriendo sin comer bien, entonces después comió un montón y después prendió la televisión y vio algo muy estimulante negativo, pues en este momento usted está teniendo una curva de cortisol disregulada. Esto a largo plazo, si esto sigue pasando, pues pueden pasar muchas cosas en nuestro organismo que entenderemos a fondo, pero sobre todo puede pasar que llega un momento en el cual usted ya tiene esa curva tan enloquecida, por así decirlo, que su cuerpo no está funcionando bien y resulta que su sistema
inflamatorio, que es el sistema que en condiciones normales es nuestro sistema de defensa, si nos defiende de agentes externos, no va a funcionar bien. Entonces, una pregunta que les hago, también la pueden responder ahorita en la conversación o la responden ahí hipotéticamente. ¿Cuántas gripas llevan este año? ¿Cierto? O quizás si tienen dolores musculares raros, ese dolor de cuello que ya le hicieron una resonancia de las que yo interpreto y no se ve mayor cosa, o ese dolor de rodilla que uno no entiende por qué es, o ese abdomen distendido que todo le cae mal, ese aumento de peso que lleva muchos años, bajo deseo sexual, alteraciones hasta en la piel, en el pelo, todo esto relacionado a muchos años o meses con estos picos de cortisol enloquecido que dan un montón de señales en nuestro cuerpo y que se empieza a asociar a otras entidades que con seguridad han escuchado, como resistencia a la insulina y otras. Incluso puede ocurrir, acá vemos la curvita azul como un ejemplo, esto ya es demasiado extremo, pero existe que la curva esté completamente aplanada y que ya su cuerpo entró tan en huelga que dice, se me quemaron estas glándulas adrenales, que es donde se produce el cortisol, pues si yo estoy en huelga, eso se llama burnout, es demasiado delicado, también se asocia a síndromes de fatiga crónica, bueno, y muchas otras entidades. Y la verdad es que no queremos que esto pase, porque de nuevo, el cortisol es importante, es muy importante, pero en su dosis justa, como todo. Todo en la ciencia necesita su dosis justa. La dosis hace al veneno, una frase milenaria de nuestros maestros de antaño que dice que ni muy muy ni tan tan, es decir, necesito cortisol, pero en su forma adecuada. La mayoría de las personas que están preocupándose en este momento de su vida por, hombre, ¿qué hago? ¿Cómo voy a manejar mi estrés? Yo de verdad me siento súper agotado, pues ya identificaron por lo menos esto. Entonces, esas personas, digamos que ya van un pasito adelante porque dicen, no, yo sé que estoy estresado, yo sé que estoy estresada, yo ya sé que es relacionado a esto. Estas personas han estado en contacto como con su cuerpo mejor, pero hay muchas otras personas que no tienen ni idea qué les está pasando, que realmente creen que es que, no, es que me dio una enfermedad rarísima, autoinmune y ya, pero no, no lo relacionan para nada con sus hábitos y su vida diaria, pues preguntémonos en qué lugar estamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo acá les voy a compartir unas de las principales herramientas que pueden ser muy sencillas si las miramos por encimita, pero que son una medicina muy poderosa si las miramos a fondo. Entonces, una de las principales herramientas, pues porque como hoy estamos como en un masterclass así como dando una mirada general, pero profundizamos mucho más de cada una de estas herramientas y cada paso en el taller de estrés bajo control, que ya les voy a explicar ahora de qué se trata. Una de las principales herramientas es el movimiento. Los seres humanos fuimos creados para movernos. A mí todavía me sorprende cuando llego a una sala o a una charla que doy o a todos los talleres que yo doy y pregunto quiénes hacen ejercicio y muchas veces ni siquiera el 50% de las personas levantan la mano. No tiene que ser trotar si no les gusta, puede ser cualquier cosa, pero al nosotros dar señales desde nuestro músculo de que estamos haciendo movimiento, estamos retando a nuestro sistema cardiovascular, resulta y acontece que estas mismas señales van a ser señales que van a empezar a regular muchas hormonas, no solamente en nuestro cuerpo, sino también en nuestro cerebro. Y luego en la reparación que se da después del ejercicio, esto va a llegar a sanar mucho de ese daño generado por esa inflamación crónica del estrés crónico. Entonces, si a mí me dicen, Sara, una sola recomendación para la longevidad, que también es un tema que me encanta y está totalmente relacionado con el estrés crónico, para el manejo del estrés, para tener una mejor relación con nuestro cuerpo, para el manejo de las emociones, para todo, mi medicina número uno siempre será el movimiento. Y no solo yo, sino los expertos que hablan de estos temas están de acuerdo con que el cuerpo existe para moverse. Entonces, primera herramienta. ¿Cuándo, cómo, dónde? De nuevo profundizaremos en el taller de estrés bajo control, pero cada quien sabe por dónde empezar porque es lo que les guste hacer, ¿cierto?
Y resulta que hay otra herramienta que también parece una cosa muy, muy sencilla, que es el sueño. El sueño parece algo que todo el mundo dice, no, pues si yo duermo porque tengo que dormir, pero también nos vamos a dar cuenta, los que vayan a profundizar conmigo en este tema, que dormir, cerrar los ojos no es igual a dormir. Tener un sueño reparador requiere de estrategia. Quizás cuidar el sueño es, para mí, yo creo que el movimiento es la primera herramienta, pero la base de todo, así como el suelo para sembrar el resto de las cositas, es tener un buen sueño. ¿Por qué creen que todos los seres vivos duermen? Pues todos los seres vivos y todos los humanos dormimos porque necesitamos reparar. Esa reparación que les conté ahorita después del ejercicio, todas esas moléculas que se liberan, pues que entenderemos a fondo en el taller, derivadas del estrés, todo lo que comemos y sobra, todos esos procesos químicos de las células y eléctricos que dejan desechos, háganse de cuenta que es como si llegara el escuadrón de aseo a nuestro organismo. Entonces, dormir no es que, ay, tan perezoso, no, dormir es una actividad fundamental de bienestar y existen muchos pasos que debemos dar en nuestro día para tener un buen sueño. Una persona que no duerme bien va a estar sí o sí crónicamente estresada. Así crea que está funcionando bien en el día porque se tomó 5 tazas de café. Esto también lo ahondamos en el taller cuando hablamos de los alimentos y las cosas que nos untamos o tomamos porque hay muchos estresores que vienen del ambiente y es importantísimo aprenderlos a identificar, pero pues les digo que exceso de cafeína rompe la mecánica del sueño. Estas personas que dicen duermo 5 horas y estoy bien, pero estoy bien a punta de café, también tienen inflamación crónica. Por favor, que nos quede súper clara este mensaje de que es la segunda herramienta súper importante. Este es un cerebro de los que yo veo todos los días como de lado, si tienen mucha creatividad, esta es como la puntica de la nariz. Y este cerebro es lo que yo llamo el hardware, es como el coco, es donde toda nuestra vida se gesta, se interpreta, todo aquí ocurre en este órgano, pero el software, o sea, como el programa que somos nosotros, lo podemos dejar hoy para que no sea muy complejo como la mente. Listo. Pues resulta que cuidar el cerebro, como les enseño en mi libro Tu cerebro y en mi taller de Alimenta tu cerebro, que ahora les tengo una sorpresa relacionada con ese taller, cuidar el cerebro como tal, como el coco, como órgano, es fundamental, porque si no tiene sustratos, si no tiene moléculas como ladrillos para una casa para construirse, pues tampoco vamos a poder aprender a regular ni nuestro estrés, ni nuestras emociones, ni nuestra vida, ni nada. Entonces, es importante la parte física, es muy importante. No podemos decir que es que ya todos en pandemia aprendimos las 3 cosas que queríamos aprender de alimentación y de bienestar. No, o sea, siempre hay más para aprender, siempre salen estudios diferentes. Por favor, nunca dejemos de prestarle atención como al cuidado del cuerpo físico como tal. Pero resulta, pues que ya les contaba que lo que está por dentro, que es el software, es algo que nosotros podemos cuidar, entrenar y prestarle toda nuestra atención y nuestra entrega a través de la herramienta que es la meditación. La meditación es una palabra muy amplia. No quiero que pensemos en que la meditación tiene una connotación religiosa. Me imagino que si me están escuchando, pues es porque ya han ahondado en estos temas, pero todavía llegan muchas personas a decirme, no, es que yo ya no puedo hacer eso o no puedo escuchar eso porque eso son músicas de otras religiones y va contra mi religión. No, por favor, dejemos eso aparte porque todos los monjes y todas las personas que representan diferentes religiones meditan de alguna manera. Meditar es sentarse a estar contemplativo. También en esto ahondo yo mucho en otros talleres, en diferentes contenidos que les comparto en mi libro Aire y en este taller de estrés bajo control. Hago pues un énfasis en explicar y entender qué significa meditar, porque aquí existe una prevención muy grande, porque nadie se sienta y pone la mente en blanco, eso no funciona así, eso no existe. Entonces muchas personas se alejan de esta herramienta porque creen que lo están haciendo mal, porque lo intentaron en una aplicación por 6 meses y dijeron, no, es que yo definitivamente no sé meditar. Por favor, no tiremos la toalla
con la práctica de meditación. Es la manera como nosotros literalmente estamos contemplando y cuidando nuestra mente. ¿Por qué? Porque es solamente el acto de sentarnos a traer la atención al centro, de estar con atención plena y de volver a intentar ese recuperar, volver al centro, así sea complicadísimo, así se nos vaya la mente para Saturno, es la manera como estamos entrenando a nuestra mente para que sea, así, miren este movimiento que estoy haciendo, sea resiliente, para que nuestra mente sea capaz de acomodarse a los cambios de la vida diaria. A mí me cuesta demasiado. Yo soy una persona supremamente hiperactiva, acelerada. He tenido una papeleta en la cabeza desde que nací, pero desde que yo haga mi práctica diaria de meditación y de escritura terapéutica, otra cosa en la que ahondamos también en el taller, soy una persona muchísimo más viable para vivir en sociedad, muchísimo más creativa y muchísimo más enfocada. Así haya sido, como les digo, un desastre. Así me haya sentado 10 minutos y 9 y medio haya tenido la cabeza por todas partes. Entonces, párenle bolas a esto, de verdad es el bálsamo que necesita ese software, esa mente. Y volvamos al principio, y era cuando yo les contaba que cualquier pensamiento que yo tenga, un pensamiento que va al futuro, una angustia que tenga en este momento, incluso pensamientos del pasado, cualquier pensamiento se vuelve real. Ese pensamiento tiene peso molecular, genera electricidad y genera señales moleculares en nuestro cuerpo. Es decir, desde la mente nosotros podemos generar demasiado estrés y la mejor herramienta que existe para calmar la mente es la meditación y la respiración. Y ya sabemos que el ejercicio y el sueño, porque hoy no alcanzo a hablarles de alimentación, eso es otro capítulo aparte, pero muy importante, pues serían como esas otras tres. Entonces, ejercicio, alimentación, sueño, digamos desde el cuerpo, y se entrelazan siempre con intentar entrenar esa mente para que sea más plástica, más elástica. El estrés crónico es un asesino en serie. No podemos seguir por el mundo pensando que podemos salirnos con, como dicen, salirse con la suya, como tapando incendios en nuestra vida tarde o temprano. Ese estrés crónico que llevamos escondiéndonos a nosotros mismos y a la gente va a salir, va a explotar, y va a haber un momento en el cual vamos a tener síntomas reales y vibrantes, porque nuestro cuerpo aguanta mucho, pero en un momento va a decir, hey, ¿sabe qué? No aguanto más. Entonces ahí empieza el cerebro nublado, que es que a uno se le empiezan a olvidar cosas, como les decía ahora, el aumento de peso, en fin, o sea, problemas en nuestra vida emocional, problemas con nuestras personas cercanas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no estamos atacando de raíz ese estrés crónico. El estrés agudo es cuando yo brinco por cualquier cosa, como les decía ahora, porque me pitó un carro, porque me puse bravo, porque esto, por lo otro, pero si son muchos, 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 muchos estresores agudos en el día, pues finalmente voy a llegar a un estrés crónico. Entonces, pues yo creo que aquí les di como una súper eh, inducción a entender ese estrés y a entender por qué le tenemos que prestar atención ya, no solamente por nosotros, sino por nuestro entorno, por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestro entorno laboral y sí por nuestro cuerpo físico, porque puede que algunos digan, no, es que mi estrés es completamente en un sector de mi vida, pero lo otro está protegido. No, no está protegido, porque si tenemos un estrés crónico, ya entendimos, ya aprendimos, les acabo de contar que esto genera una reacción en cadena mental y física que a la larga puede literalmente generar una inflamación crónica y afectar todos nuestros sistemas. Si esto resonó con ustedes y si creen que a alguien le puede servir, yo los quiero acompañar mucho más en este proceso. Por eso creé un curso que se llama Estrés bajo control. Es un taller online súper chévere. Tiene 7 módulos donde abordamos todos estos temas de los que les acabo de hablar, pero mucho más a fondo. Esto lo pueden escuchar cuando quieran, ver cuando quieran. Ahí les queda guardado. Tenemos meditaciones guiadas,
tenemos un test para que miren qué tan estresados están, suplementos que pueden utilizar para el manejo del estrés, que obviamente no son una fórmula médica, porque esto no va a reemplazar una consulta médica, y herramientas prácticas para la vida diaria. También nos vamos a estar conectados y pueden hacer preguntas de los módulos, hacerlo a su ritmo. Yo creo que es un compendio de muchos años de investigación y de entender qué es lo que más nos está enfermando a los seres humanos. Y para las personas que se inscribieron a la masterclass, estén en este momento o los que la van a ver en diferido, que son muchos más, solo por haber estado acá tienen el 20% de descuento. Entonces el taller que valía $61 va a quedar en 48, lo cual es una maravilla. Y además tenemos un bonus especial de este masterclass con lo que les contaba, porque no alcancé a hablarles de alimentación, pero también tengo un taller en Hotmart también que se llama Alimenta tu cerebro y es un taller basado en mi libro Tu cerebro. Entonces acá con este taller de Alimenta tu cerebro pues van a quedar con el combo completo, mejor dicho, y este lo estamos dando con un 80% de descuento, así que no se lo pierdan porque realmente es el compendio de todos los ejes de bienestar, cómo los vamos a manejar para disminuir nuestro estrés y este taller que es un énfasis en el tema de alimentación, súper chévere. Estos son mis 3 libros. Para los que no los tienen, los pueden encontrar en la página web o en diferentes librerías. Están los 3 en Busca Libre y Tu Cerebro y Aire en La Nacional, en Panamericana y en otras. Pueden encontrar toda esta información que les estoy compartiendo en estos libros y en mis talleres en Hotmart. También les quiero contar que estoy trabajando mucho para seguirles dando información curada y de primera mano en mi podcast que se llama Mejores Personas, Mejor Planeta, tanto por las redes como a través del curso de estrés bajo control en Hotmart. Me pueden siempre contactar y escribir si tienen dudas o preguntas. Recuerden, ustedes van a tener un código que es Black, como de negro, para que aprovechen estos códigos de descuento. Y pues en este momento abro micrófonos o alguien, Nico, alguien de soporte para las personas que tengan alguna pregunta relacionada con el taller o con lo que acabamos de aprender. Entonces ya en este momento soy todo oídos. Me cuentan. Esto va a quedar grabado. O sea, esta masterclass va a quedar grabada por si hay alguien por ahí en la familia que dice, no, es que no puedo el dolor de cabeza, no puedo el dolor de cabeza, pero me mandaron 28 pastillas. Ustedes le pueden decir, de pronto estás estresado, estás estresada, de pronto puedes aprender más de estos diferentes ejes de bienestar y de cómo manejar este estrés crónico. Manu, el curso, Manu, la pregunta que dónde pueden adquirir el curso. Ustedes van a recibir un email con las indicaciones, el link directo, el taller, bueno, súper importante lo que dice Manu Acevedo. El taller en sí, el solito, el que vale $61 y después quedan $48, no tiene consulta, pero yo ofrezco una consultoría de manejo del estrés que es mucho más profunda, es un acompañamiento por 2 meses con exámenes de laboratorio para que se hagan, orden de resonancia magnética, un mini mental que es un examen para que mire pues cómo está el cerebro funcionando y hay cupos limitados para esta consultoría, ya que mi tiempo es bastante limitado porque trabajo mucho. Por eso tengo que aprender a manejar el estrés crónico, pero esta consultoría es un 360 de todos los ejes de bienestar y también les vamos a mandar la información de la misma. Entonces, el taller en sí, pues incluye todo lo que les acabo de contar, los 7 módulos, meditaciones, suplementos, test de estrés y el soporte que podemos tener durante la realización del mismo. Entonces, ya saben, también pueden compartir con las personas que ustedes crean que lo están necesitando este mismo código y esta grabación que les va a llegar. No sé si alguien más tenga por acá alguna pregunta relacionada con estos temas. También se las puedo contestar.
Pues yo creo que sí. Los talleres son grabados, o sea, son 7 módulos grabados que pueden ver cuando quieran, a su ritmo. Quedan en Hotmart y van haciendo, pues los pueden ver incluso en desorden. Entonces están grabados. Estoy por acá preguntando. Bueno, marca de glicinato de magnesio. Bueno, pues Juliana tiene estrés crónico, pues creo que este taller es para ti. Glicinato de magnesio, la verdad es que yo compro cuando viajo, porque en Colombia el único que conozco que también compro acá es el de Savi, que es en un sobrecito que tiene también otras moléculas. Este te va a ayudar a tener un mejor sueño, pero, pero digamos que es un apoyo externo. No, no, no. El de Citrato es el de Great Day, pero el glicinato es el de por la noche, el que se llama Renew, casi segura que sí. Pero venden cápsulas que, o también las puedes pedir por Amazon. No sé si en este momento, y Ana está incapacitada por burnout, pues miren. Yo creo que es increíble que estemos como recibiendo todo este peso de la vida encima y seguir caminando así por años y años hasta que llegamos a eso. Y yo hice toda esta investigación y como este compendio de información porque sería demasiado bueno que las personas lo aprendan antes de llegar a un burnout, pero si uno llega a un burnout es un sacudón de la vida demasiado grande porque nos hace replantear todo, nos hace replantear absolutamente todo. Bueno, pues eso está, Ana, lo siento mucho. Carlos, sí, los talleres tienes acceso siempre, por siempre. Pues yo siento mucho que las personas estemos viviendo esto. Y de verdad lo que les digo, o sea, no es que yo diga, uy, qué rico hablar del estrés porque todo el mundo está estresado, es porque yo he tenido que mirarme y revisar cada uno de estos ejes. De hecho, por eso escribí todos los libros que escribí. Porque escribí primero de alimentación, después del cerebro y los hábitos y el intestino, y después de la meditación, la respiración y el sueño, después em, ahondando en otras cosas que pronto, pronto se vienen, porque en este momento es como un boom de compartir muchas cosas a las que les he trabajado. El consumo de café en ayunas, sí, sí tiene. Depende de tu rutina, porque el café, tú deberías tomar cafeína más o menos 90 minutos después de despertarte y cerca a tu primera comida. Si eres una persona que está acostumbrado a hacer ejercicio por la mañana, esta cafeína en ese momento te puede dar como un boost para que tengas mayor rendimiento físico, pero muchas veces si ya vienes con el cortisol enloquecido, pues esta cafeína te puede antes como estimular muchísimo, muchísimo más y después tener un bajón que no es recomendado, sobre todo si dormiste mal. Entonces, digamos, por ejemplo, yo que hago ejercicio en la mañana, estoy supremamente acostumbrada a tomar café por la mañana, pero si dormí mal, inmediatamente esa cafeína tiene un efecto muy diferente. Entonces, como saber que es que no fue que dormimos mal y que lo necesitamos para estar vivos, sino que vamos al gimnasio o a trotar y sabemos que ese café nos da un poco de estímulo. Pero hablando del ayuno y las mujeres, creo que también tengo que ahondar en eso, en lo que comparto en redes, porque las mujeres en general no deberíamos hacer ejercicio en ayunas, salvo ciertas situaciones específicas, pero se está replanteando mucho como empezar a hacer cosas y ejercicio y tomar cafeína, sobre todo si ya vienes crónicamente estresado, por lo que digo, porque puede disparar más en ese momento el cortisol. ¿Qué examen sugiero para el cerebro por presentar insomnio? Hay que hacer, pues esto ya es más con un neurólogo, yo soy es neuroradióloga, pero debes consultar al neurólogo porque si hay muchas cosas para hacer, entre las cuales está una polisomnografía, que mira cómo están tu mecánica del sueño y si estás haciendo apneas. Tips de meditación. Bueno, esto, Manu, está muy chévere en este taller, pues en el taller de estrés bajo control y también en Hotmart. Tengo un taller muy chévere que es Respira, Medita, Duerme,
que es como el resumen de mi libro Aire. También si no tienen mi libro Aire, que es el rojito, se los súper recomiendo para los que quieran entender cuál es todo ese cuento de respirar y meditar y dormir, ese cuento de dormir. Bien, porque aquí entienden como la base, hay varios códigos QRs. Yo también en mi podcast, Mejores Personas, Mejor Planeta, tengo meditaciones guiadas, voy a empezar a montar muchas más. De hecho, creo que uno de los próximos talleres va a ser un taller reto de meditación de 30 días, pero ese espérenlo para pronto, porque está en construcción. O sea, me lo vengo soñando, pero es algo que requiere de mucha dedicación también mía, porque si los voy a poner a meditar a todos, pues cómo no voy a meditar yo juiciosísima todos los días, entonces ese lo podemos hacer en enero, yo creo. Bueno, no, con mucho gusto. Espero que descansen, que sepan que el estrés de verdad tiene manejo, tiene solución. Nadie tiene por qué vivir con estrés crónico. Cada día podemos regular más esos impulsos, cada día podemos aprender a gestionarlo. Nadie tiene por qué vivir ni con un dolor crónico, ni con el abdomen distendido siempre, ni con bajo apetito sexual, ni con migraña todo el tiempo, ni con dolores articulares todo el tiempo. Todo esto tiene manejo y no es una línea recta, no es un camino derecho. Obviamente uno muchas veces camina 5 pasos y se devuelve dos, pero créanme que las herramientas funcionan. Estoy de acuerdo, es demasiado complejo vivir así y todos nos merecemos tener una vida rica. La verdad es que todos nos merecemos tener una buena vida. Entonces hay que empezar por revisar estos ejes que son los que yo pues dividí en 7 charlas, pero y también en esos 2 libros que ven ahí, pues en Tu cerebro y aire sobre todo, pero cada uno, cada persona hace como su guante a la medida para cada vez avanzar más en este manejo. Bueno, gracias por estar aquí. Feliz noche. Y los que nos van a ver en diferido, ya saben, preguntas, escriben por Instagram, escriben, si se meten al taller, obviamente ahí tenemos un contacto por email. Y bueno, gracias a todos por escucharme. Me voy a salir de por acá y feliz noche a todos. Chao, chao.